Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Ese día, Hwa-yeon salió temprano del trabajo. Al final, Shen Xiaoyu no dijo que quería comer, simplemente le pidió a Hwa-yeon que no cocinara y lo llevó a comer fuera más tarde. A las 3:17, Hwa-yeon acababa de llegar a casa. Quería sacar el libro que no terminó de leer el día anterior y seguir leyendo. Inesperadamente, en cuanto se acercó a la estantería, sonó el timbre. Tuvo que darse la vuelta y abrir. Afuera un visitante inesperado para Hwa-yeon. Chen, el secretario Chen lo saludó cortésmente. El señor Shen sabe que salió temprano del trabajo hoy. Temía que se aburriera solo en casa, así que me pidió que le trajera algunos libros. Ah, dijo Hwa-yeon. Gracias, secretario Chen. Chen se cambió de zapatos, entró y descubrió que la casa estaba mucho más ordenada de lo que pensaba. Shen Xiaoyu era un genio, así que era imposible esperar que hiciera las tareas del hogar. Sin embargo, Shen Xiaoyu y Hua-yeon habían acordado previamente que Hua-yeon usaría las tareas del hogar para deducir el alquiler, temiendo que si contrataba una niñera ahora, esta orquídea con una autoestima tan alta no podría vivir allí mucho tiempo. Por lo tanto, ordenó específicamente que los sirvientes no entraran en el departamento. Pero Chen observó la casa limpia y ordenada, donde incluso la mesa de la cocina brillaba, y se asombró. ¿Sería posible que esta orquídea, con un rostro capaz de comer y beber picante, fuera tan virtuosa como para lavarse las manos y cocinar sopa? Comparado con los demás Omega, que solo tenían una cara bonita y una apariencia encantadora, su jefe inmediato sí que había encontrado un tesoro esta vez. Secretario Chen, ¿quiere té o café? Como Chen ya había investigado, Hua-yeon era educado. Su actitud hacia Chen era similar a la de Shen Xiaoyu. Además de no ser un niño mimado, también le mostraba un gran respeto. Esto también era muy diferente de otros Omegas, que solo usaban la tarjeta secundaria de Shen Xiaoyu para comprar muchas cosas. Le hablaban con suavidad, pero le daban órdenes. A la mañana siguiente, la tez de Hua-yeon estaba pálida. Los contornos de su pálido rostro estaban más definidos de lo habitual, acentuando aún más la expresión de enfermedad y vulnerabilidad que lo envolvía. Durante el desayuno, Shen Xiaoyu lo miró de reojo. Bañado por la mirada de su amante, Hua-yeon parecía muy emocionado, aunque no mostró demasiada su alegría. Su mano derecha sostenía el vaso de leche que Shen Xiaoyu le había dado personalmente, mientras que la izquierda descansaba suavemente. Fruncía el ceño al toser de vez en cuando, fingiendo vulnerabilidad de forma tan convincente que el alfa, ya presa del pánico, no pudo evitar mirarlo con preocupación un par de veces más. Tras pasar la noche en observación en el hospital, Shen Xiaoyu recibió la alta médica. Sin embargo, Hua-yeon, cuyas glándulas aún presentaban lesiones, fue clasificado automáticamente como caso grave y se le ordenó permanecer hospitalizado 2 días más para observación. Hwa-yeon estaba muy disgustado por esto, no quería quedarse solo en el hospital. Mirando a Shen Xiaoyu con lástima, suplicó en voz baja: Señor, esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.